Buenas noches, soy Epaí, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional, para pasar revistas de los hechos importantes que son noticias aquí en el país y en el resto del mundo. Temperaturas agradables, agradables en las mañanas, un viento muy suave y fresco, y así ha pasado el resto de estos días. Estamos en pleno invierno. Recuerden ustedes que el invierno comienza el 22 de diciembre hasta el 22 de marzo, cuando comienza entonces la primavera, hasta el mes de julio, cuando comienza entonces el verano, y después en septiembre comienza el otoño para volver en diciembre a iniciarse el invierno. Aquí en República Dominicana no suele hacer un frío muy fuerte. Estamos en pleno trópico, estamos en una zona caribeña, es una zona bastante caliente a lo largo de todo el año. Por eso yo digo que hay dos temporadas, dos estaciones, verano e invierno. El invierno dura 11 meses y el verano, que es en el que estamos viviendo ahora con una brisita suave, apenas un mes y medio. Pero así estamos, mejor, uno se acurruca mejor y se siente más cómodo después de todo. Los empresarios privados están a la espera de la reunión fijada para el jueves de la semana próxima, jueves de la semana próxima, 19, ya con el planteamiento hecho por los trabajadores, por los sindicatos, de una solicitud de aumento de un 35% del salario mínimo en República Dominicana. Cada 2 años las negociaciones entre las tres partes, empresarios, trabajadores y el gobierno, sentados en el Comité Nacional de Salarios, se comienzan a discutir los parámetros para los aumentos salariales que deben ejecutarse cada 2 años, de acuerdo a lo que establece la Ley de Salarios de República Dominicana. Claro, lo que plantean los trabajadores, siempre ellos piden un 30, un 35% para comenzar las negociaciones, y los empresarios le ofrecen un 8%. Y ahí comienzan las discusiones, y aquí, sube aquí, baja aquí, le damos por aquí esta cosa, le damos estas compensaciones, bla, bla, cero mata cero, y terminan después en la mitad de lo que piden los trabajadores, y en la media ha sido entre un 14 y un 18. En la última revisión que se hizo en el 2021, lo que se hizo fue que se aumentó un poco más, alrededor de un 20%, pero se entregó la primera parte en el año 21 y la segunda parte, una bicoquita, en enero del 2022, porque las empresas entendían que no tenían la capacidad para hacer el aumento total a mediados del año 2021. Eso podría ocurrir nueva vez aquí, por eso los trabajadores están hablando, los sindicatos, de que la revisión, en vez de hacerse cada 2 años, se haga de una forma anual. En los últimos 2, 3 años ha pasado eso, de que hay reajustes a mediados del año o dentro del año, que no está consignada para las discusiones del salario mínimo. Esto vamos a analizarlo con más detalles en la segunda parte de nuestro programa con Carlos Cuello, porque también quiero analizar con él el tema de lo que publicó Bloomberg, las escalas salariales en América Latina, que coloca a República Dominicana en el tercer más bajo lugar, solamente por encima de Argentina y Venezuela, en el tercer más bajo lugar de los promedios salariales que se pagan en América Latina. Vamos a conversarlo con él más adelante. Mientras tanto, siguen las negociaciones entre médicos, la ANDECLIP, la Asociación de Clínicas Privadas, y las ARS, en esta desaforada escalada que lleva el Colegio Médico Dominicano de dejar sin recibir seguros
de las ARS a los pacientes que tienen estos seguros. Sin embargo, yo he sabido que muchos médicos, por encima de esto que está planteando el Colegio Médico Dominicano, están cogiendo los seguros. Lo están cogiendo sobre la base, están recibiendo pacientes con los seguros de las ARS, sobre la base, primero, de que son sus pacientes y no van a dejarlos sin consulta. Segundo, que no pueden imponerle a un paciente de clase media, pobre, llevarlo al consultorio cuando muchas veces les reciben el seguro, pero además de eso tienen que hacer un pago complementario de 1.000, 2.000 pesos para complementar lo que es el nivel de pagos de la consulta. Entonces, decirle al trabajador, al asegurado, no, nosotros no cogemos el seguro, la consulta son 4.000 pesos. Usted puede reclamarla después en su seguro. Sí, porque la persona tiene que tener disponible los 4.000 pesos cuando va a la consulta. Eso es un problema y muchos médicos están aceptando el seguro, pero vamos a esperar a ver si la tosudez del Colegio Médico Dominicano permite ceder en algo y tratar de buscar puntos de avenencias en esto, porque de que se les ha ido la mano y que han sido abusadores con el tema de la salud de las personas aseguradas, lo han sido. Eso no cabe dudas. Comenzó la legislatura ampliada. Muchos legisladores están en Fitur y otros tenían vacaciones programadas antes de que se ampliara la legislatura, según lo que yo he sabido, y están en sus vacaciones por lo menos de una semana. Otros están en Fitur en España, y lo que se está trabajando esta semana son las comisiones, prácticamente las comisiones, adelantando trabajos, viendo expedientes, estudiando proyectos para preparar los informes, y a decir de los legisladores, la semana que viene entrarían en forma a sancionar en positivo o en negativo los proyectos que tienen pendientes. La ampliación de la legislatura se basó en dos puntos principales. Punto número uno, la ley de fideicomiso, que ha estado dando tumbos y ha sido motivo de muchas discusiones, de muchos enfrentamientos entre sectores, y que ha sido politizada entre oposición y gobierno que la promueve, oposición que la critica, que la acusa de 20.000 cosas, y ahí se ha quedado a ver qué pasa en el Congreso finalmente. Cuando se aprobó fue sin la aprobación de la gente de la oposición, de los legisladores de la oposición, solamente con los oficialistas en la Cámara de Diputados. El COVID sigue ahí y el cólera también. Atención con el cólera, se habla de 2 personas fallecidas, una persona adulta y un menor en una vivienda aquí de la capital. Y esto preocupa a mucha gente, porque las autoridades de salud como que no le han prestado, yo no diría la atención, pero sí la rigurosidad que demanda estar atentos y estar estableciendo medidas para tratar de evitar la expansión de un brote de cólera en República Dominicana. Un brote de cólera que ya ha causado más de 600 muertos oficialmente en Haití, 500 y pico de muertos en Haití oficialmente, que se estima que pueden ser mucho más. Y decía la Organización Mundial de la Salud que hay 3 países donde hay brotes importantes de cólera encabezados por Haití en el mundo. Encabezados por Haití, pero que los brotes de cólera están volviendo a las diferentes regiones del mundo con una situación de que no hay ni medicamentos ni vacunas suficientes para poder enfrentar estos brotes. Sería lo único que nos faltara a los dominicanos, estar en medio de un brote de cólera.
Mientras tanto, medio gobierno, por así decirlo, está en Fitur, está en España y se han concentrado en vender al país, porque los principales inversores en el área turística, pero en otras áreas en República Dominicana, provienen precisamente de Europa y provienen precisamente de España. Y allí está una gran parte del gobierno en una presentación de las bondades, de las facilidades, de las oportunidades de negocios que ofrece la República Dominicana. Los tres principales bancos comerciales de República Dominicana, el Banco de Reservas, el Banco Popular y el Banco BHD, están presentes con todos sus equipos en Fitur, presentando República Dominicana, presentando proyectos, buscando alianzas de negocios con inversionistas para levantar nuevos complejos, nuevas inversiones en República Dominicana. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien está en la reunión de Davos, viaja. Este jueves estará presente en Fitur para dejar oficialmente abierto el pabellón dominicano, que es copatrocinador este año en la Feria de Fitur. Muchas expectativas sobre los negocios, sobre los planes, sobre las inversiones que se harían en República Dominicana. Y Fitur, aunque algunos economistas y alguna gente dice que no es tan importante, por lo que hemos visto en el desarrollo de esas inversiones y en los negocios de líneas aéreas, hoteles, turoperadores hacia República Dominicana, ha sido uno de los factores importantes del crecimiento de nuestro turismo, de la consolidación durante este año 2022 que acaba de terminar, con una cifra de más de 7 millones, 7.1 millones de turistas llegados a República Dominicana, cuando se había trazado precisamente una meta de 7 millones y más de 1.300.000 cruceristas, o sea, gente que viene en cruceros, que ha aumentado de una forma espectacular la visita de extranjeros a República Dominicana en los transatlánticos, en los cruceros que han tocado gran parte de la isla, en especial, haciendo hincapié en especial en la zona de Puerto Plata, donde han atracado, incluso atracó el buque más grande del mundo en esta naturaleza. De esto vamos a hablar un poco también con Carlos Cuello sobre el movimiento de la economía a propósito de Fitur, a propósito del turismo específicamente, como uno de los renglones importantes para República Dominicana. El caso de los tribunales es ya de todo sabido, las negociaciones de la Procuraduría General de la República, especializada en la lucha contra la corrupción, del PECCA, de negociaciones que se han llegado con varios de los imputados en el caso Antipulpo, que fue el primer caso que se abrió en lucha contra la corrupción en esta etapa después del cambio de gobierno. Esto comenzó el 29 de noviembre del mismo 2020, cuando se produjeron los arrestos de un grupo de exfuncionarios, empresarios privados, y se montó todo el expediente de acusación contra estas personas por corrupción, con diferentes matices. Acuerdos que han puesto la declaratoria de culpabilidad de unos y devolución de dineros que parte de esas denuncias de corrupción, procurando un juicio abreviado, lo que parece indicar que se van a comenzar a tener algunas sentencias en los casos de corrupción, que hasta ahora no han llegado ni siquiera a juicio de fondo. Están apenas, en este caso Antipulpo, está apenas en la fase de instrucción para determinar si va a juicio de fondo o quiénes van a juicio de fondo o quiénes no van a juicio de fondo. Pero en estos juicios abreviados, cuando una persona se declara culpable, podrían haber ya condenas en las negociaciones que se hacen
Se habla de 5 años de prisión a algunos de los acusados con 2 años de suspensión de prisión y con el tiempo que tienen en la coerción podían estar simplemente en prisión domiciliaria el resto de esa condena. Esto se une a la carta de doña Miriam, a la entrevista de doña Miriam Germán publicada por Diario Libre, que, señores, léanla completa, no tiene desperdicios, de cómo la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, habla sobre el ejercicio de la Procuraduría, de los fiscales, en la lucha contra la corrupción, pero también en la lucha contra el delito en República Dominicana y sus perspectivas y expectativas de cómo se ha ido llevando la acción de la Procuraduría bajo su gestión y el futuro hacia adelante. No se la pierdan, interesantísima entrevista, está allí con preguntas y respuestas, una entrevista muy amplia, con muchos detalles, hecho por la periodista Inés Aispun, directora de Diario Libre, en una entrevista que, vuelvo y le digo, no tiene desperdicios. A la vuelta conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en República Dominicana. Permítame la pausa. En el inicio de la audiencia donde buscaban el cese de prisión preventiva dictada al ex procurador Jean Alain Rodríguez, la defensa del señalado como principal imputado en la operación Medusa asegura que el Ministerio Público actuó de manera desleal al depositar unos 25 documentos a menos de 24 horas de conocerse el proceso. 4 de los imputados por presunta corrupción en el caso Antipulpo se declararon culpables y arribaron a acuerdos con el Ministerio Público que permitirán al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes que le fueron sustraídos. Así lo indicó el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho. De acuerdo al magistrado, los declarantes fueron Francisco Pagán, Lewin Ariel Castillo, Julián Esteban Suriel Suazo y Domingo Antonio Santiago, quienes, a pesar de los acuerdos, continuarán su proceso en el 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El ministro de Turismo, David Collado, inició su agenda de actividades en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, la cual se celebra en la capital de España, Madrid, realizando un encuentro con más de 300 agencias de viajes y turoperadores de Europa, líneas aéreas y medios europeos. En el evento, el funcionario resaltó que República Dominicana cerró el 2022 como uno de los países líderes en el mundo en materia de recuperación de turismo. Las principales confederaciones sindicales del país informaron que el Comité Nacional de Salarios convocó a las partes interesadas a una reunión el próximo jueves a las 10 de la mañana para retomar el diálogo en torno a un aumento salarial en el sector privado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos de economía, la economía en República Dominicana, la economía en el mundo. ¿Cómo impacta un año que recién arranca? Siempre tiene muchas expectativas y el tema de la economía
prácticamente signa todo el panorama. Y comenzamos a mediados de este mes ya hablando del tema del reajuste de salarios, que cada 2 años, como ustedes conocen, hay que negociar un reajuste de salario entre los sectores que son el sector patronal, el sector sindical y el comité de salarios que representa el gobierno. Es una mesa tripartita y donde tiene que haber relación de 2 a favor de una posición para ser aprobada. Ya los trabajadores lanzaron su grito de guerra, 35%, y además hablan de que debe ser conocido, debe cambiarse la ley para que sea discutido año por año, no cada 2 años. Tema que conversamos en sus detalles dentro de lo que es el ambiente de la situación salarial de República Dominicana y como nos han colocado Carlos Cuello, nuestro analista de economía nacional e internacional. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Ella le puso una plataforma ahí. Bueno, efectivamente, los salarios en nuestro país se revisan cada 2 años. Uh-huh. El reajuste anterior fue en el 2021. Sí. Evidentemente que ahora en el 2023 ya corresponde la revisión bianual. El año pasado, recuerda que se hizo un reajuste con 2 tiempos de aplicación. Uno a mediados del 21 y uno a principios del 22. 6 meses después, que entró en vigencia precisamente el año siguiente, el año de 2022, en enero, ¿no? Mira, para hacer reajuste de salario hay que tomar en cuenta, sin lugar a duda, la inflación, porque la inflación es una pérdida en el poder adquisitivo del salario del trabajador. O sea, tú tienes un salario nominal, que es el salario en dinero, y que es el que pierde poder adquisitivo, porque el dinero de ayer no compra lo mismo hoy. Claro que no. Y ese es el parámetro que usan los empresarios, incluso, el tema de inflación. Sí. Y el otro es, bueno, el salario real, que se mide en función de lo que se compra con ese salario. Es el que debería tomarse en consideración cuando se va a usar cualquier parámetro de reajuste, ¿no? Ahora, el otro parámetro que se toma es la canasta familiar. Mira, la aspiración de cualquier sociedad es que con el salario mínimo que recibe un trabajador pueda adquirir los bienes contemplados en la canasta familiar. Por lo menos lo mínimo. Claro, la canasta familiar se refiere a hogares. Sí. Y el promedio de personas por hogar en nuestro país son 2.8, lo cual significa que puede ser que trabajen más de uno. Más de uno. Por lo menos los 2 adultos, jefes de familia. Como en efecto sucede en muchos casos. Entonces, si tomamos en cuenta la canasta familiar, ¿no?, que es lo menos usual, generalmente la canasta familiar está rezagada con respecto al salario. 3 veces más. Por ejemplo, 2 y 3 veces por más. ejemplo, para el año, sí, 2 veces. Por ejemplo, para el año pasado, cuando se hicieron los reajustes, que fue, creo que en julio, ¿no? Julio del 2021. 21, y referida a la segunda parte para enero del 2022. Exacto. Esa canasta andaba por los 38,000 y tantos pesos. 3 veces más. Que lo que era el salario 2 mínimo. veces lo que era en ese entonces. 38, era 18 más o menos, la mitad. El salario promedio. Pero te digo, pero andaba cerca de la mitad, digamos, ¿no? Sí. Pero ahora, la canasta familiar nacional en el 2023 cerró en 43,210,73. Tan solo en diciembre del año 2022 era de 40,074,16. O sea, que si tomamos en cuenta la canasta, ahora mismo, eso no significa que cuando el salario vendría haciéndose después de mayo, olvídate de eso. Se está comenzando la discusión ahora, pero tú sabes que eso que toma meses. Después de mayo, Sí. ¿no? Bueno, la canasta a diciembre cerró en 43,210,73. 43,210. Muy alta. O sea, ¿qué podría pasar en la discusión? Bueno, se podría tomar en cuenta la inflación. La inflación acumulada de alrededor de un 12%, de julio del año pasado a julio de este año. A julio del 2022. Ahora, a diciembre de este año. A diciembre, sí. Sí. Esa sería la inflación acumulada, que se toma también en cuenta, tomando en cuenta la variación de la canasta.
es alrededor de un 12%. Eso es lo que estaríamos hablando a hoy. No sabemos si a julio, que cuando se va a hacer efectivo, mayo por lo menos, mayo, junio. Esos niveles varían. Exacto. O sea, es casi seguro que esos niveles, según las estimaciones que tiene el Banco Central, para mediados de año, se sitúan en torno al 15%. De manera que ellos están pidiendo un 35%, casi siempre al final se transan por la mitad. 14 o 15, sí. Sí, o sea que entre 15 y el 20 es casi seguro que ese sería un reajuste, porque hay que tomar en cuenta que no solamente se trata de hacer un reajuste para indexar lo perdido, sino que para mejorar el salario real debe tener algo por encima. Entonces, si partimos de esa premisa, un reajuste mínimo, digamos, deseable sería un 20%. Un 15% para recuperar lo perdido y un 5% de colchón. Incremento. Podría considerarse también, en vez de un 20, un 25%, pero con un 5 diferenciado, como se hizo ahora. O sea, un 20 ahora y el año que viene, en esa misma resolución, sí, un 5. Que esté por encima o por debajo de la inflación. El Banco Central estima que su inflación, objetivo meta inflación, se va a recuperar a mediados de este año. Pero yo creo que eso sería razonable. Un 25 con un 5 para reajuste automático al año siguiente. Que no hay que discutir más, que esté aprobado. Y ahí estaría, digamos, complaciéndose lo que tú decías. O sea, que ellos aspiran a que sea anual. Sí. Ya para el año que viene se está incluyendo un 5% automático, que podría ser una indexación. O sea, indexación es cuando tú ajustas exactamente el monto de la inflación. No hay un ajuste en el salario real. Simplemente sí, lo que está es indexándote, compensándote lo que perdiste. Poder adquisitivo. Sí. O sea, yo creo que esos serían algunos de los principales parámetros a tomar en cuenta para un reajuste. Lo otro, y es la base más sensata, sería en función de la productividad. Porque cualquier aumento de salario que tú hagas, si no se corresponde con una mejoría en la productividad, lo que está es... Se lo va a tragar, sí, porque entonces se va a reflejar inmediatamente sí, en los costos de los así otros bienes, ¿no? Así es. Entonces, lo ideal sería eso, que el salario se realizara en función de la productividad. Muchas empresas hacen reajustes salariales anual. Sí, no automáticamente. No necesariamente esperan que se produzca la resolución. Sí. Y otra cosa que muchas empresas también utilizan parámetros para evaluar el desempeño de sus empleados. Y en ese sentido también hacen ascensos, remociones y también compensaciones marginales. Correcto. El gobierno creo que este año hizo algunas compensaciones marginales, lo que se llamó el salario 14. De repente todo el mundo quería el salario 14. Sí. No sé los parámetros que están utilizando, porque me parece que se hizo sectorial. Pero lo correcto es que cuando se hacen este tipo de reajustes marginales se utilizan parámetros en función del desempeño del trabajador. Que debe ser. Claro. Que debe ser. Claro. Porque es una forma también no solamente de compensar de salario, sino de reconocimiento del trabajo realizado. Claro. O sea, tiene un componente importante. Y ahí vienen las promociones incluso en los trabajos. Exacto. Pero hay un tema dentro de esto de los salarios que fue el informe que se rindió en torno a los niveles de salarios de la República en América Latina, en que se incluía República Dominicana en el renglón. El tercer peor de los últimos. Sí, de los últimos. Bueno, por debajo de nosotros ahí solamente aparece Argentina, que la inflación se ha tragado lo que es el salario real, con $189 equivalente, ¿no? Y salario mínimo, ¿no? Y Venezuela, que como todos sabemos, bueno, aquí estamos hablando de un salario mínimo de $8. Aunque se ha recuperado, no lo suficiente. No, por Dios, sí. Tú estás recuperándose, pero perdió casi un 80% de su Producto Interno Bruto. Correcto. Y la población, más del 50% en la pobreza. Y el equivalente al salario mínimo en Venezuela es $8. Sí. Ahora mismo. No se sabe a ciencia cierta cuál es, porque hay tipo de cambio paralelo, hay tipo de cambio oficial, hay tipo de cambio preferencial. Lo mismo pasa en Argentina, que hay como 3 tipos de cambio también, ¿no? Correcto.
Entonces, ahí aparece República Dominicana con $205 de salario, obviamente superado por Colombia, Brasil, Honduras, o sea, el tercer peor dentro de los países escogidos, ¿no? Ese ranking está presentado. Fue Bloomberg. También ahí, sí, pero está presentando en el salario nominal directo. Exacto. No en mínimo, los promedios. El mínimo, exacto. Sí. No, bueno, no sabemos, el máximo y el mínimo. No sabemos si tomaron los promedios para los otros países, pero lo que se debe tomar en cuenta en este caso es el promedio. Sí, porque aquí hay varios tipos de salario mínimo. Nosotros tenemos 17 salarios mínimos, porque recuérdate que hay salarios mínimos sectorizados. Sí, claro. Pero aún el salario mínimo del sector privado, no sectorizado, porque el gobierno también tiene otras escalas salariales, ¿no? El salario mínimo privado es no sectorizado, tiene 4 escalas. Recuérdate que este año se aprobó la de la micro, la de la pequeña, la mediana y lo que se considera como grande, que no es que sean empresas grandes, sino 4 millones o más de activos, instalaciones, que no es una empresa grande, lo tiene cualquier colmado hoy en día, ¿no? Pero se mantuvo esa escala que antes era la escala más alta, ¿no? Pero ya los 4 millones de hoy no se indexaron. ¿Y en cuánto está el promedio del salario mínimo en República Dominicana? Mira. Dentro de estos 17. Mira, el promedio actualmente de República Dominicana es 17.873. Promedio. ¿Cómo se llega a ese promedio? Fíjate que tiene que ser un promedio ponderado. Un promedio ponderado tiene que tomar en cuenta el peso que tiene cada uno de los diferentes grupos perceptores de salario. Promedio ponderado. Claro. La microempresa, es verdad, el salario reajustado, que no es el que dice aquí, que era de 11.300, se reajustó a partir de enero de este año a 11.900. Ese es el del piso, ¿no? Pero tú sabes cuánto es la fuerza laboral en ese sector formal, por supuesto, ¿no? 13%. 13%. Entonces tú no puedes tomar ese como referente, porque hay el de la pequeña empresa que es 12.900 y que tiene una ponderación de un 21% dentro de lo que es la fuerza laboral. Y tiene la mediana empresa, que es, digamos, la tercera escala, 19.250, con una ponderación de un 15%, o un peso porcentual. Entonces viene la escala superior. No sería correcto decir las grandes empresas, porque son empresas con 4.000, pero la escala superior, que este año pasó a ser 21.000 pesos. Era 20.000, recuérdate, hasta el año 2022, pero todo el año 2022 fue 21.000 pesos. Pero esa tiene una ponderación de un 51%. O sea, más de la mitad de los trabajadores recibe la escala superior, ¿no? En total, se llega al promedio ponderado, que tú me preguntabas ahorita, 17.873 pesos. Ese debe ser el punto de referencia, claro, del salario dominicano. Si utilizamos eso, entonces quedaríamos en el séptimo lugar. Por encima, que te conte, de Honduras, de Perú, de Brasil, de Colombia, Argentina y Venezuela, qué decir, ¿no? Pues hay que ver también si ellos hicieron ese mismo ejercicio y no tomaron el más pequeño. Es lo que te digo. Eso es importante. Es lo que te digo. Habría que tomar el promedio, sí. ¿no? En todo caso, ¿no? Si tomaron, yo dudo que tomaran el inferior, ¿no? O algunos países tienen una escala, pero casi todos los países tienen diferenciación. Casi todos los países, sí, ¿no? Eso es así. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, son $603, ¿no? En el caso nuestro también hay que destacar que baja un poquito en dólares porque el tipo de cambio se apreció. También. De todos modos, es difícil tú poder medir el nivel de, qué sé yo, de bienestar de un país en función de los salarios, porque no es lo mismo probablemente la canasta, los bienes que componen la canasta familiar en estos países, o sea, la equivalencia son un poquito difíciles. Tú dirás, ¿y cómo se mantiene una gente con $8 en Venezuela? Promedio. Sí. O el caso de Cuba, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas hay canastas subsidiadas, que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los subsidios, ¿no? Incluso en República Dominicana hay una canasta subsidiada.
a través de INEPRA, a través de bonos, a través de una serie de incentivos y de programas sociales. Claro. Lo correcto, lo ideal sería, en esto yo difiero de lo que son los planteamientos socialistas, lo ideal sería que cada quien tenga el ingreso suficiente para poder adquirir lo que lo considere. Claro, en un libre mercado. Sí, pero en una economía centralizada como la de Venezuela, esto no refleja la realidad porque el gobierno le da caja a la gente. Eso es lo que crea un clientelismo. Sí. Y obviamente que eso se maneja Y políticamente. una distorsión sobre Claro. la realidad. Claro. No hay necesidad de darle nada a la gente. Si se le puede poner a que se gane lo que... Salvo en una situación de desastre. No. Programas sociales sí. Pero tú querés mantener a la gente con un salario mínimo de miseria para entonces aparecer como el benefactor que les resuelve su problema. No, eso es El clientelismo. Claro. Populismo y clientelismo político. Claro. Nadie puede administrar mejor que quien se gana su salario. Nadie puede administrarte tu salario mejor que tú. Claro, y que sabe cuáles son sus necesidades Eso es lo que se prioritarias. respeta en una economía de libre mercado, Claro. que cada quien Pero eso casi- asigne sus ingresos como mejor Eso casi no considere. existe, Carlos. ¿Eh? Eso casi no existe. ¿Casi? Casi no existe. En América Latina, por ejemplo, ese sistema de que cada uno busca lo que tiene. Sí, en una economía de mercado sí. En el caso nuestro, por ejemplo, tú haces lo que tú consideras con tu salario. Sí. Ahora, que haya programas sociales, eso es correcto. otra cosa, claro. ¿Con qué se financian esos programas sociales? Con los impuestos que paga la gente que tiene mejor nivel de ingreso. Claro. Es correcto, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Esa escala de Bloomberg, que salió en un periódico nacional, ¿no? Y que se ha comentado mucho, debería corregirse porque el salario, repito, el salario en dólares promedio ponderado de la República Dominicana, llevado a dólares, serían $318, que estamos por encima de la media. De $318. Claro, $318 promedio ponderado. Aquí te busqué el salario mínimo ponderado, que son 17.873, llevado a la tasa de cambio actual, da $318, que no está entre los peores de la región. Está muy por encima de la media, y ya te mencioné algunos países que estarían superando la República Dominicana. ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? Bueno, nosotros tenemos que mantener un salario que garantice la competitividad de la economía. Claro. Tenemos que vernos en el contexto de la región. Si lo tenemos muy por encima, estaremos creando también una distorsión, que sería peor. Claro. Y hay que destacar otra cosa. Ese salario no representa el ingreso del trabajador. Porque un trabajador que tenga una empresa formal de cierta envergadura recibe bonificaciones, Otras compensaciones. recibe Claro. compensaciones sociales, recibe incentivo, y podría estar muy por encima. En el sector informal no se puede decir que todos sean del mínimo, porque también en el sector informal hay muchos que son superiores al sector formal. Claro. O sea, es difícil poder sacar esa media para el mercado laboral completo. Bueno, pero lo van a tomar como punto de partida y de referencia para las negociaciones que comienzan ahora la semana próxima. Bueno, sí, la canasta, Sí. la inflación y la productividad. La productividad rara vez se toma en cuenta, ¿no? Pero sí la inflación y la canasta. Claro, y el tipo de cambio también influye mucho. Claro. El resultado anual de la inflación, ya le dieron las autoridades. Sí, ya se conoce el resultado para el año 2022 de la inflación. Para el mes de diciembre la variación fue de 0.96, casi un 1%. Sí. Fue de lo más alto después que tuvimos en abril del año pasado, sí. Exactamente 96 en abril del año pasado. El mismo nivel que en diciembre, ¿no? A partir de abril, recuerda que comenzó a descender. Llegó hasta 30 y pico. Tenemos un gráfico, probablemente nuestro director lo colocará. Pero diciembre y abril tuvieron dos picos. Enero había sido ya de 1.18, recuerda que arrancamos muy mal, pero a lo largo del año comenzó a descender. ¿Qué produjo este descenso? Bueno, la política monetaria estaba orientada a impactar la inflación. Lamentablemente no fue tan eficiente como se esperaba. Aunque el gobierno dice que si no es por los subsidios y las medidas que se tomaron en materia de política económica, esa inflación pudo haber sido De 2 dígitos. Exacto.
cerca de un 15, casi el doble, Sí, ¿no? sí. De todo modo, al final del año, ¿no? Inflación ya del año, enero-diciembre, se sitúa en 7.83%. Nosotros habíamos dicho que iba a estar entre un 7 y un 8. ¿No? 7.83, por debajo de la del año pasado, que fue 8.8. 8 ¿no? puntos. Y arrancamos este año con esa inflación, donde terminamos el año pasado. El Banco Central dice que mantiene todavía, digamos que su Proyección. expectativa de que a partir del segundo semestre podrá retomar su tasa objetivo meta inflación, que es un 4%, con un rango de variación de 1.5 o 3, ¿no? Ojalá y lo logre. Porque uno de los problemas que lo comentábamos la semana pasada, observando lo que son las expectativas para este año, tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del Foro, es que la inflación parece que va a continuar. O sea, parece que en este año no se va a lograr dominar la inflación. Y este es un año para nosotros, en especial, preelectoral. Sí. De todo modo, el Banco Central sigue su política restrictiva monetaria, pero luce que la política monetaria restrictiva no ha logrado, o sea, por lo menos la frenó. Quién sabe qué hubiese pasado sin esa medida de política monetaria, ¿no? Pero Que fue siguiendo incluso un patrón internacional. Sí. No fue ni siquiera, no fue un invento a la dominicana. Pero ha sido tímido la reducción. Y ha sido tímido porque los factores que provocan la inflación son globales. O sea, va más allá de lo que puede ser. Lo que tú dices, a lo mejor si no se toman las medidas, entonces el impacto hubiese sido mayor quizás. Ahí es donde hay que medir ese resultado. O sea, ¿cuál el resultado al final en qué se manifestó? Así Claro, es. Claro. Aquí afectó, claro, como es natural, los combustibles, aunque estuvieron subsidiados casi todo el año, pero eso no impidió que algunos productos... Sí, porque tiene, no solamente es la gasolina y el diésel, sino una serie de productos que vienen derivados del petróleo. Además, recuérdate que tuvimos el impacto de un fenómeno meteorológico que afectó cierto cultivo. El caso del plátano, por ejemplo, ¿no? Lo estamos sufriendo hoy. Y el caso del huevo también. Fíjate que hubo hasta una suspensión de exportaciones. Que por cierto, yo creo que eso nos hace más daño que bien, porque conseguir un mercado de exportación cuesta mucho. Pero cuando tú lo limitas en un momento dado, no significa que tú vas a lograr a encontrarlo tal como lo dejaste. No necesariamente, pero como se basa principalmente en la demanda y en la necesidad de nuestros vecinos de Haití, posiblemente no sea tan fuerte el impacto de recuperación. Sí, porque es un mercado muy informal, pero sobre todo cuando es un mercado formal que tú no, claro, tiene que volver entonces a retomar una serie de... Y no lo va a encontrar donde porque esas personas que dejaron o esos países comienzan a buscar alternativas. Claro. Tú mismo si se acomodan en esas alternativas, te es más difícil. Tú mismo te estás creando una competencia. Lógico que sí. Exacto. No vas a encontrar el mercado ya así mismo esperándote así mismo. Así mismo es. El turismo sí tuvo una buena conclusión en el 2022. Sí, como era de esperarse, ¿no? El turismo tenía una buena tendencia, ¿no? La recuperación fue plena en este año 2022. El 2021 todavía se estaba comparando con el 2019, prepandemia. Pero, tal como anuncia el Ministerio de Turismo, en diciembre llegaron 700,000 visitantes no residentes. Claro, hay que reconocer que es cuando llega el mayor número de dominicanos residentes en el exterior que no son residentes. No, y también de turistas, porque a mediados de diciembre es cuando comienza la llamada temporada alta por el inicio del frío en Europa y Estados Unidos. Es correcto. En conjunto, para el año 2022, el país recibió 7.163.387 visitantes no residentes. Por encima de la meta de los 7 millones. Claro. Y cruceristas, 1.311.129. Crecimos a un 10% con respecto al 2019. Y las divisas se estima que son de 8.000 millones de dólares. Sí. Estamos hablando de 8.000 millones en turismo. 8.4 más o menos. Estamos hablando de que las exportaciones se habla entre mínimo 12.000 millones. Hay estimaciones de 14.000, pero remesas. Promedio serían 1.000 millones mensuales, promedio. Sí. La remesa similar al turismo, ¿no? Sí. Digamos que 800 millones.
En promedio. En promedio, sí. En promedio, sí, más o menos 8.000, para tú. Sí. Y la inversión extranjera, o sea que en conjunto te generan aproximadamente más de 3.000 millones de dólares mensuales. Mensuales, ¿no? Sí, unos 40.000 millones más o menos. Sí, con 40.000. las capitales de deuda, colocación de emisiones y eso, aproximadamente 40.000. Pero aquí hay que agregar que de manera informal siempre entran también, Sí. al margen de lo que son. Hay un movimentico, sí. Sí, o sea que posiblemente estamos recibiendo por encima de los 440.000 millones de dólares anuales. Y eso explica los niveles de reserva del Banco Central, más de 14.000 millones de dólares, 6 meses de importación. Y un tipo de cambio que, aunque va a haber un deslizamiento este año similar a la revaluación de este año. Ha habido unos pellizquitos hacia arriba. Sí, hay reposición de inventario y eso, ¿no? Pero como quiera, parece que todavía va a quedar por debajo de la barrera del 60. O sea, las proyecciones son 57, 58, ¿no? Tipo de cambio para este año. Para ¿no? este año. O sea que la ocupación es de un 76, pero hay que reconocer que ya no se puede considerar la ocupación como fuente primaria de lo que es el número de visitantes, porque tú sabes que hay la plataforma genera muchas ocupaciones, y en el caso de los visitantes no residentes que tienen nexo con el país, eso rara vez van a los hoteles, ¿no? Pero están ahí, son unas rabizas. Para el 2023 ya finalmente el Ministerio de Turismo proyecta que vamos a recibir 7.922.829, o sea, prácticamente 8 millones. Casi 8 millones. Se puede aumentar 1 millón en el año si no tenemos ningún percance. Es una meta osada. Sí, es más de 1 millón. Sí, o sea que estamos hablando de 7 millones, aumentar 1 millón, estamos hablando de un 18% más o menos. Sí, lo importante es que si tenemos solamente un 76% de la infraestructura ocupada, hay disponibilidad. No, disponibilidad parece que sí. Eso lo primero es eso, Sí. Que hay disponibilidad para recibir esos casi 8 millones. Sí. Yo te diría casi hasta entre 8 y 10 millones podríamos recibirlo. Y sigue en expansión. Sí. Hay polos turísticos que se están comenzando, como el de Pedernales, que se espera que comience a dar su fruto. Y el mismo de Miches. También otro polo turístico. Fueron 400 y pico de habitaciones nuevas. Otro hotel que se va a abrir ahí de 500 y pico de habitaciones. Hay varias habitaciones nuevas que Y se por están cierto abriendo. que el país está muy activo ahora en la feria. En Fitur. Sí, claro. en Madrid. Claro, los bancos están anunciando inversiones importantes. Los 3 principales bancos, Reservas, Popular y BHD, los 3 principales bancos nacionales del sistema están anunciando inversiones importantes en el sector turismo, Sí, junto con inversionistas Hubo uno extranjeros. incluso que abrió una oficina de... El Banco de Reservas abrió una oficina, la primera oficina de República Dominicana. Una oficina de representación, Sí. no es una sucursal. No, bancaria. Ahí no hay para hacer operaciones bancarias, pero sí para hacer negocios. Y contacto con... Contactos, negocios para presentación del país, para presentación de proyectos, todo este tipo de cosas. Eso es importante, eso es expansión. Sí, contacto con la diáspora, que me imagino que desde allá cualquiera podría abrir una cuenta. Claro, eso que aquí, estaban diciendo mandando hoy, los datos, ¿no? Sí, Samuel Pérez estaba hablando precisamente de eso, de que es una plataforma para abrir cuentas, para comenzar negocios y para ver posibilidades de nuevas inversiones incluso. Bueno, Eso viabiliza todo el proceso y no necesariamente hay que estar in situ en República Dominicana para hacerlo, sino que tú puedes comenzar toda la tramitación desde Madrid. no sé que arrancamos un buen año. Parece que sí. Vamos a tener confianza y esperar que estas discusiones del sector empresarial, sindical y del gobierno no se dilaten y vengan a resultar en contratiempos, que a final de cuentas vamos a terminar en lo que siempre terminamos, en un ajuste de las posiciones de cada uno. El sector empresarial va a ofrecer un 8, el sector sindical pide un 35 y finalmente llegan a un 15, 16, 17, 18 hasta 20. En realidad el sector empresarial debería hacer una oferta en torno a lo que es la inflación acumulada mínimo, Sí, para ser sensato. sí. Si lo hace así, podría llegarse más rápido a un punto de avenencia. Pero me parece que el sector empresarial sabe negociar más que el sector Bueno, laboral. pues tiene más. Que los representantes del sector laboral, ojo, vamos a estar claros.
parece que sabe negociar más y que es más exitoso negociando también, porque no hace su oferta de inmediato. Sí. Espera, que es lo Sí, que hace claro. una persona sensata, espera Esperar lo antes de otro hacer para ver qué yo hago. Claro. Así es. Gracias, don Carlos, por estas informaciones sobre el mundo de la economía aquí en República Dominicana el año pasado, 2022, este año 2023 que arranca en este mes de enero. Sus proyecciones, sus aspiraciones en cuanto a lo que es el movimiento económico y financiero. La semana que viene, próxima, tendremos nueva vez a Carlos Cuello con nuevas informaciones. Mientras tanto, permítanme. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Tiroteo en Haití con 2 muertos. Se está investigando lo que pasó en California, un tiroteo también con un cúmulo de víctimas. Y mientras tanto, se pone en perspectiva la situación de los inmigrantes que vienen de América del Sur, Centroamérica, hacia Estados Unidos, cruzando por la frontera mexicana principalmente. Estos y otros temas nos los presenta Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País. El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, arrancó en un tribunal de Nueva York, donde está siendo juzgado por presuntamente haber aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al cartel de Sinaloa a mover drogas y a evitar la captura de sus miembros, informó Prensa Asociada. García Luna dirigió la sangrienta guerra contra el narcotráfico entre 2006 y 2012 durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Está previsto que la selección del jurado arranque esta misma semana. El político Boris Pistorius ha sido nombrado como el nuevo ministro de Defensa de Alemania, reportó la revista Der Spiegel. De momento la noticia no ha sido confirmada de forma oficial. El nombramiento de Pistorius, miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania, se produjo un día después de que la exministra Christine Lambert presentara su renuncia al canciller Olaf Scholz tras una serie de escándalos en los que se ha visto involucrada. El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam aceptó la dimisión de Nguyen Xuan Phuc como presidente del país, así como la renuncia a su condición de miembro del Politburó y del comité, a petición personal, informó la prensa local. Casi 250,000, más de la mitad de ellos venezolanos, cruzaron la peligrosa selva del Darién en la frontera con Colombia, con rumbo a Norteamérica en 2022. Una cifra récord pese a las medidas establecidas por Estados Unidos en un esfuerzo por desalentar ese flujo irregular desde el sur del continente. Podría ser mayor debido a que muchos perecen en la jungla sin que sus restos sean informados o recuperados, indicó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en un informe divulgado este martes desde Ginebra y que se basa en registros de Panamá. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche,
aquí en Color Visión y por otras plataformas de la televisión nacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima.